aves, reptiles y animales marinos han sido y siguen siendo domados por el hombre. Sin embargo, nadie es capaz de domar la lengua humana, que no cesa de hacer el mal y está cargada de veneno mortal. Esto es para meditarlo. Hoy la palabra de Dios es muy clara y directa. Si no controlas tu lengua, entonces será un veneno mortal capaz de infectar, dañar familias, empresas y dignidades humanas, que se ven empañadas por calumnias, por chismes, habladurías y señalamientos. Y quiero que sepan, todos aquellos que señalan, que etiquetan, que descalifican, son personas cobardes. Porque cuando tú juzgas al otro, no le estás haciendo un bien, le estás dañando. Te dañas a ti mismo y dañas a los que te escuchan. Si verdaderamente es valiente, ve y díselo en un buen plan, aconséjale, instrúyele. A lo mejor esa persona no ha tomado conciencia de la gravedad de su conducta, pero si tú, con un lenguaje oportuno y edificante, le puedes rescatar, orientar y salvaguardar. Ahí está la verdadera valentía y dignidad de un hijo de Dios. Así que la lengua, hoy nos dice la palabra, si no se controla, se convierte en un veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que son hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo es posible eso? ¿Acaso de la misma boca puede salir bendición y maldición? ¿Será posible que con esa misma lengua bendigas y maldigas? El apóstol Santiago no lo puede comprender. No debe ser así, hermanos. ¿Acaso de una misma fuente, por el mismo conducto, puede salir agua dulce y amarga a la vez? Entonces, ¿cómo es que de tu lengua puede salir la mentira y la verdad, la bendición y la maldición, el chisme, la calumnia, el señalamiento y una enseñanza edificante? ¿Cómo es posible? ¿Acaso de un mismo conducto o fuente o manantial puede brotar agua dulce y amarga? Entonces, ¿cómo es que de tu lengua brota la amargura y la dulzura? ¿Acaso puede la higuera, hermanos míos, dar aceitunas o higos la parra? Pues tampoco un manantial salado puede dar agua dulce. Con esto se nos exhorta a tener un control sobre nuestra lengua. Uniéndonos a otro pasaje de la Escritura, para que ustedes vayan comprendiendo a la luz de la palabra de Dios, en la carta a los Romanos, capítulo 2, el apóstol San Pablo nos hace otra exhortación, para que ustedes después con calma, en casa, repasen estos pasajes de la Escritura en relación a los pecados de la lengua. Y en el capítulo 2, el apóstol San Pablo nos va a hablar de un tema muy fuerte: no juzgar a nadie, no criticar a nadie, no difamar a nadie, porque con la vara que midas serás medido. Lo que siembras, cosechas. Escuchemos con qué fuerza nos exhorta ahora en la carta a los Romanos, capítulo 2, el apóstol San Pablo. Por tanto, tú, quien quiera que seas, seas rico, seas pobre, seas jefe, seas empleado, seas coordinador o miembro de un grupo, seas maestro o alumno, quien quiera que seas, no tienes excusa,
cuando juzgas a los demás, pues juzgando a otros, tú mismo te condenas. Esto es para guardar un momento de silencio, para que todas aquellas personas que se les hace tan fácil criticar y juzgar tan a la ligera a medio mundo, pues hoy el Señor te dice en su palabra: quien quiera que tú seas, no tienes excusa. Cuando juzgas a los demás, a ti mismo te condenas. ¿Están comprendiendo cuán graves son los pecados de la lengua? Cuando criticas a tus vecinos, cuando criticas a tus maestros, cuando criticas a tus compañeros de grupo o de apostolado, cuando juzgas o señalas y criticas a tu sacerdote o al obispo o a tu cardenal o al Santo Padre, a nadie debes juzgar ni criticar. Porque ni tú, ni yo, ni nadie somos jueces los unos de los otros. Porque somos todos injustos. Solo la justicia y el único que nos puede juzgar es nuestro Padre Celestial. Ni siquiera nuestro Señor Jesús nos juzgó. Él vino a redimirnos, perdonarnos y salvarnos. Porque el juicio solamente corresponde al Padre. Por eso hoy la palabra es desafiante y directa, para que hoy mismo tomemos la decisión radical de tener un control y un dominio total sobre nuestras palabras y nuestras lecciones. Enseguida, ahí mismo, después de lo que hemos escuchado, cuando juzgas a los demás, a ti mismo te condenas, ya que tarde o temprano terminarás haciendo lo mismo que condenaste y juzgaste. Y sabemos que el juicio de Dios es riguroso contra quienes hacen tales cosas. Y tú, que juzgas, que criticas, que condenas a los que hacen las mismas cosas que tú haces, ¿acaso piensas que escaparás del castigo de Dios? ¿Acaso desprecias la inmensa bondad de Dios, su paciencia y su generosidad, ignorando que es la bondad de Dios la que te invita al arrepentimiento? Pero por la dureza y la terquedad de tu corazón estás atesorando ira para el día de la ira, cuando Dios se manifieste como justo juez y dé a cada uno según su merecido. Por eso dice el Evangelio: no juzgues y no serás juzgado, porque con la vara que midas serás medido. Lo que siembras, tarde o temprano lo cosechas. Si tú juzgas, si tú criticas, serás juzgado y criticado. Si tú señalas, difamas y siembras cizaña y discordia entre los hermanos, también tú terminarás en boca de los demás. Porque terminas haciendo lo mismo que haces, y con la vara que mediste, también serás medido. Por eso, bienaventurados los que no juzgan, porque no serán juzgados por Dios. Hoy estamos ante una enseñanza muy seria de la palabra de Dios. Porque de cada palabra, sí, de cada palabra que salga de tu boca, Dios te pedirá cuentas. Repito, de cada palabra que salga de tu boca, Dios te pedirá cuentas. Porque el Señor te dio el don del habla para que lo uses correctamente, para instruir, enseñar, corregir, educar, animar una y otra vez al desvalido, al que está enfermo, al que está caído, al que está atribulado. ¿Cuántas veces una palabra dicha a tiempo levanta al que está a punto de caer? Un consejo oportuno evita un divorcio. Una palabra de aliento
Hace que se levante el que estaba a punto de dejarse en el abismo y derrotarse. Y de pronto esa palabra, que es luz y vida en su alma, lo hace recapacitar. ¿Y cuántos por palabras hirientes, por malos consejos, se suicidan? Se dan al alcohol, a las drogas, a la rebeldía. Se van de casa porque los malaconsejaron, porque se dejaron sembrar cizaña de lenguas perversas y lenguas malas, cargadas de veneno mortal. Hoy la palabra nos exhorta a no juzgar ni señalar a nadie. Ahora, siguiendo el tema y dejándonos instruir por la enseñanza de la palabra de Dios, abramos juntos nuestra Biblia en el libro de Eclesiástico y vean qué enseñanzas tan maravillosas tenemos en el libro de Jesús ben Sira o Sirácides, porque tal vez algunos no lo encuentren como Eclesiástico, sino como el libro de Sirácides, en atención al autor que lo escribe, Jesús ben Sira o Sirácides, que es conocido también como el libro de Eclesiástico. Y ahí Jesús ben Sira nos da algunos temas interesantísimos sobre el control de nuestra lengua. En el capítulo 5, versículo 9, voy a anotar para que ustedes vayan armando su apunte y después lo compartan con sus grupos o con sus amigos o con sus hijos. En el libro de Eclesiástico, capítulo 5, versículo 9 y siguientes. Aquí encontramos nuevamente una exhortación a no caer en los pecados de la lengua perniciosa, que no se cansa de decir chismes y calumnias. Escuchemos lo que dice la palabra. No limpies el grano con cualquier viento, ni te metas por cualquier camino, como hace el pecador que habla hipócritamente. Sé firme en tu criterio y sea una tu palabra. Cuando diga sí, que sea sí, cuando sea no, que sea no. Sostén tu criterio y tu palabra. Sé pronto para oír y tardo para responder. He aquí la virtud de la prudencia. Piensa lo que vas a decir antes de hablarlo. Sé pronto para oír y tardo para responder. Si sabes, responde a tu prójimo. Si no, mejor quédate callado. Esto es sabiduría. Hablar te puede traer honra o deshonra, y en la lengua del hombre está su ruina. Vean qué interesantes consejos nos da la palabra de Dios acerca del uso de nuestra lengua. Que no te tachen de murmurador, no tiendas lazos con tu lengua, pues la vergüenza caerá sobre ti y un duro castigo sobre el que habla con hipocresía. No cometas faltas grandes ni pequeñas, y de amigo no te pases a enemigo, porque la mala fama trae vergüenza y desprecio, como le pasa al pecador que habla hipócritamente. Aquí tenemos otro bello tema sobre el control que debemos ejercer sobre nuestra lengua. En este mismo libro, nuestro autor, Jesús ben Sira, nos vuelve a ilustrar sobre más temas sobre los pecados de la lengua, y este les va a encantar. En el capítulo 19, versículo 4, del mismo libro de Eclesiástico, capítulo 9, versículo 4. Y aquí habla de las malas lenguas. Espero que no te veas identificado con estas lenguas. Y es así, entonces pide perdón al Señor, arrepiéntete, conviértete y haz una buena confesión. Las malas lenguas.
El que pronto se confía es un irreflexivo. El que peca se hace daño a sí mismo. El que se recrea en el mal será condenado. El que aborrece los chismes evita el mal. No repitas jamás un chisme, así nunca te harán daño. No escucharon. Otra vez, y hago hincapié para que lo subrayen en su casa. Versículo 7. No repitas jamás un chisme, así nunca te harán daño. Ni amigo ni a enemigo se lo cuentes, a no ser que callando peques. No lo descubras, porque el que te oiga desconfiará de ti, y llegando el momento te despreciará. Atención en el verso 10. ¿Has oído un chismito? ¿Has oído una calumnia? ¿Has oído una difamación, un señalamiento contra alguien? ¿Has oído un chisme? Sepúltalo dentro de ti. No temas que no reventarás. ¿Cuántos dicen, es que si no lo saco reviento? No revientas. Controla tus impulsos, controla tus emociones. ¿Cuántas veces vemos personas que se reúnen en la sobremesa a chismorrear y empiezan a contaminarse unos y otros? Y empiezan a hablar mal del amigo, del compadre, del amigo, del jefe, del vecino, del maestro, del grupo. No contamines una reunión con la lengua. ¿Has oído algo? Sepúltalo dentro de ti. No temas que no reventarás. Escucha lo que dice el versículo 11. El necio escucha un chisme y ya está inquieto, queriéndolo decir, como una mujer que está a punto de dar a luz. Quedémonos aquí, meditando y reflexionando estos versículos sabios de la palabra de Dios que nos llaman a tener un comportamiento digno en nuestro hablar, en nuestro pensar y en nuestra enseñanza diaria. Regresamos, recuerden, no tengan miedo, el Señor está cerca. Mi Señor, volvamos a rescatar el señorío de Cristo en nuestras vidas y verán cómo las familias permanecerán unidas. Nuestros trabajos tendrán éxito. Nuestros apostolados darán frutos abundantes de conversiones nuevas, siempre y cuando el centro de nuestra vida y de nuestra actividad apostólica sea siempre el señorío de Jesucristo. Así el apóstol está concluyendo la carta a los romanos. Y le recuerdo el pasaje con el que abrí el programa. Por tanto, si Jesucristo es tu Kyrios, si Jesucristo verdaderamente, sí, verdaderamente es tu Señor, entonces escucha esto y vívelo. Por tanto, dejémonos ya de criticarnos los unos a los otros. Basta de estarnos destruyendo, de estarnos carcomiendo, de estarnos comiendo. El apóstol San Pablo, después de que corona su obra con el señorío de Cristo, ahora sí con poder y autoridad te dice basta. Si verdaderamente Jesucristo es tu Señor, tu Kyrios, deja de estar criticando a tu prójimo. ¿Cómo puedes decir que Jesús es el Señor de tu lengua cuando no dejas de estar criticando, carcomiendo, destruyendo la reputación de tu prójimo? Apenas se puede creer que alguien diga Jesús es mi Señor y estar juzgando, chismorreando, mintiendo, calumniando, difamando y denigrando la reputación
de una persona. No es de cristianos, no es de hijos de Dios vivir criticándonos y carcomiéndonos unos a otros. Por eso esta exhortación ahora sí nos pega y nos cala en el alma. ¿Qué tanto es verdaderamente Jesucristo el Señor de tu vida y de tu lengua? Por eso dejémonos ya de criticarnos los unos a los otros. Procuren más bien no ser ocasión de caída y de pecado para nuestro hermano. Así pues, busquemos lo que fomenta la paz y la concordia de unos con otros, en vez de estarnos criticando, dividiéndonos y destruyendo la unidad del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, que somos nosotros, la familia de los hijos de Dios. Porque los chismes, las habladurías, las críticas no solo destruyen a la persona, destruyen, dividen el cuerpo del Señor, que es la iglesia. Porque un chisme carcome y corre, y los chismes no vienen del cielo, sino del infierno, no vienen de Dios, sino de Satanás. Por eso controla tu lengua. Y si no eres capaz de controlar tu lengua, entonces sométela, conságrala, ofrécesela a Jesucristo y dile: ven, Señor Jesús, y toma el señorío, el control de mi lengua, porque yo no puedo, pero tú en mí sí puedes. Y verás que cada vez que quieras decir un chisme, una calumnia, una difamación, una mentira en contra de alguien, no vas a poder. Te vas a acordar que tu lengua está consagrada, que le pertenece a Dios y que esa lengua sirve para dar gloria a Dios, para edificar la fe de los demás, para instruir, para amar, corregir, para perdonar, pero nunca para criticar. Siempre para hacer el bien, nunca el mal. Por eso dejémonos de estarnos criticando los unos a los otros. Aves, reptiles y animales marinos han sido y siguen siendo domados por el hombre. Sin embargo, nadie es capaz de domar la lengua humana, que no cesa de hacer el mal y está cargada de veneno mortal. Esto es para meditarlo. Hoy la palabra de Dios es muy clara y directa. Si no controlas tu lengua, entonces será un veneno, y con ella maldecimos a los hombres que son hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo es posible eso? ¿Acaso de la misma boca puede salir bendición y maldición? ¿Será posible que con esa misma lengua bendigas y maldigas? El apóstol Santiago no lo puede comprender. No debe ser así, hermanos. ¿Acaso de una misma fuente, por el mismo conducto, puede salir agua dulce desvaliente? Ve y díselo, en un buen plan, aconséjale, instrúyele. A lo mejor esa persona no ha tomado conciencia de la gravedad de su conducta, pero si tú, con un lenguaje oportuno y edificante, le puedes rescatar, orientar y salvaguardar. Ahí está la verdadera valentía y dignidad de un hijo de Dios. Así que la lengua, hoy nos dice la palabra, si no se controla, se convierte en un veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y veneno mortal capaz de infectar, dañar familias, empresas y dignidades humanas, que se ven empañadas por calumnias, por chismes, habladurías y señalamientos. Y quiero que sepan, todos aquellos que señalan, que etiquetan, que descalifican, son personas cobardes. Porque cuando tú juzgas al otro, no le estás haciendo un bien, le estás dañando.
te dañas a ti mismo y dañas a los que te escuchan. Si verdaderamente y amarga a la vez, entonces ¿cómo es que de tu lengua puede salir la mentira y la verdad, la bendición y la maldición, el chisme, la calumnia, el señalamiento y una enseñanza edificante? ¿Cómo es posible? ¿Acaso de un mismo conducto o fuente o manantial puede brotar agua dulce y amarga? Entonces, ¿cómo es que de tu lengua brota la amargura y la dulzura? ¿Acaso puede la higuera, hermanos míos, dar aceitunas o higos la parra?